Autoridades minimizan daño a oreja de bebé en cesárea. Los doctores esquivan toda su responsabilidad. Recuperan cuerpos de jesuitas y guía turístico. Localizar y recuperar. Y Ejército regala días históricos en Aguililla y Tepalcatepec. Bienvenidos al Caporal del 22 de junio. ¡Comenzamos! El video que te voy a mostrar ha sido grabado desde adentro de la Guardia Nacional. De manera oficial, ha sido informado del aseguramiento de tomas clandestinas en el estado de Hidalgo. Ahora bien, el video, grabado por elementos de la Guardia Nacional, muestra cómo confrontan a pobladores que pretenden impedir el avance de los agentes. Los pobladores se han puesto llantas quemadas, piedras para impedir el avance de los elementos federales. Finalmente, el aseguramiento de tomas clandestinas fue concretado con, sin y a pesar de algunos de los pobladores. A propósito de la presencia de elementos federales, el general brigadier de Estado Mayor Jesús Adolfo Amparán informó que 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional reforzarán la zona de Tizapán el Alto, en el estado de Jalisco. Se sumarán a los que ya están en la Fuerza de Tarea Regional de la 5ª Región Militar. Este anuncio fue hecho este miércoles 22 de junio, luego de que en redes sociales fue subido un video, del cual por cierto te platiqué ayer, en donde se ve a civiles con armas largas que se identifican como integrantes del grupo Jalisco Nueva Generación a plena luz del día en la vía pública, con al menos 7 camionetas estacionadas en la calle, asegurando que ya llegaron precisamente a Tizapán el Alto. Llegamos al Blanquín y no nos vamos. Unos 4 letras. En Mexicali, Baja California, ha provocado indignación la manera en que operó la Clínica de Especialidades Internacional de Mexicali, asentada precisamente en esta ciudad. Allí le fue practicada una cesárea a Carla Araceli, de 19 años de edad, cesárea practicada el pasado 6 de junio. Sin embargo, al momento de la operación hubo un apagón en la zona, y como por algún motivo la clínica en ese momento no contaba con una fuente alterna de electricidad, la cesárea fue practicada con iluminación de celulares del mismo personal de la clínica. Durante la cesárea, médicos cortaron parte de la oreja izquierda del bebé del recién nacido, que le ha provocado una inflamación severa que aún se ignora si tendrá el bebé secuelas de por vida. Sobre este hecho, el secretario de Salud del Estado de Baja California, José Adrián Medina, ofreció una conferencia de prensa este miércoles 22 de junio, donde defendió la manera de actuar del personal de la clínica. Pues incluso antes de que termine de revisarse la queja presentada ante la Comisión de Arbitraje Médico de Baja California, el secretario estatal ya justificó que, 1, la cesárea se tenía que hacer. 2, que el niño no sufrió una cortada en la oreja, sino que nació con una deformación y al momento de ser manipulado para extraerlo, sufrió una laceración. Asegura también que el bebé se encuentra bien de salud. También la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dijo el secretario, sí hizo una visita a la clínica. El problema es que como estuvo cerrada, el personal de esta comisión no pudo entrar, por eso no la clausuró. Solo constataron que tuvieran los medios necesarios. Justificó también el secretario estatal que la clínica sí tiene una planta de luz, solo que por lo que pasó fue que por algún motivo no funcionó en el momento de la operación. Pero la clínica, dijo, sí cuenta con el equipo. Ahora bien, ¿qué fue lo que no dijo el secretario de Salud estatal? De acuerdo con el acta constitutiva de la clínica, la cual te muestro en este momento en pantalla, esta tiene 3 socios: María Dosal Granados, David Cervantes
Torres. Me detengo en este nombre. David Cervantes Torres es el papá del actual director de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, David Ramsés Cervantes Aguilar. También otra socia es Marta Cecilia Díaz Gallego. Ella es esposa de Guillermo Trejo Dosal, ex secretario de Salud de Baja California en el gobierno del panista Francisco Quico Vega. Y también es hermana del empresario mexicalense Federico Díaz Gallego. Así justo la postura del gobierno de salud, bueno, en este caso de la Secretaría de Salud del estado de Baja California, un estado gobernado por la morenista Marina del Pilar Ávila. Te comparto ahora un video de la mamá del niño en donde precisamente advierte lo que ya se venía a venir, de que iban a justificar que por el problema ya de nacimiento del bebé, pues pretendían justificar a los médicos que hicieron esta operación y las circunstancias en que se realizó. Como ya saben, tuve a mi hijo en una clínica privada en la cual me atendieron sin luz y él resultó con una cortada. Voy a decir también que mi hijo en esa misma orejita donde le hicieron su cortada tiene una malformación vascular, con la cual los doctores esquivan toda su responsabilidad de la cortada que le hicieron en esa orejita solamente porque él tiene una malformación ahí. ¿Y cómo va el caso de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas asesinados en la comunidad de Cerocahui, esto en el municipio de Urique, en el estado de Chihuahua? Este miércoles 22 de junio, el Papa Francisco lamentó el hecho y la cantidad de asesinatos que hay en México. Lo manifestó verbalmente y también lo hizo vía Twitter. Esprimo altresì il mio dolore e sgomento per l'uccisione in Messico l'altro ieri di due religiosi fratelli miei gesuiti e di un laico. Quante uccisioni in México. A las condenas se han sumado, entre otras instancias, la oficina en México del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU. Por su parte, la Fiscalía del Estado, la Fiscalía de Chihuahua, ofreció una recompensa de 5 millones de pesos a quien dé información que lleve a la captura de El Chueco, presunto asesino de los jesuitas y el guía turístico, sobre quien te platiqué en este video ayer. Te dejo el link de este video en la descripción de esta transmisión. Y hace apenas unas horas, la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos, subió un video a sus redes sociales asegurando que ya recuperaron los 3 cuerpos. Recordarás, tras la agresión, el asesino tomó los cuerpos, los echó a una camioneta y se los llevó. Finalmente, las autoridades encontraron los cuerpos, pero sin que la gobernadora, la panista Maru Campos, diga en qué condiciones los encontraron ni en qué lugar los encontraron. Tampoco explicó por qué no dio a conocer estos detalles. Quiero compartir a la Compañía de Jesús, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses y por supuesto a todos los mexicanos que el día de hoy, gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma. Esperamos tener más información más adelante, les estaremos informando. En medio de tantas cosas preocupantes de nuestro país, en las últimas horas han ocurrido cosas relevantes en una zona donde lo único que trascendían eran los sucesos violentos por la disputa del territorio entre dos grupos delictivos. De hecho, si entras a mi lista de reproducción Noticias de Michoacán, encontrarás decenas de videos sobre los municipios de Aguililla y Tepalcatepec, desde enfrentamientos, el ingreso de grupos delictivos, actividades de las autodefensas, la manera en cómo los habitantes han quedado o quedaron incomunicados en medio de esta confrontación, el asesinato de alcaldes y demás servidores públicos, la llegada de una nueva alcaldesa que ha tenido que despachar desde Morelia ante la inseguridad en su propio municipio, así como el plan de gobierno federal para tratar de recuperar la zona en medio de acusaciones de habitantes hacia el ejército y la Guardia Nacional de operar en favor de uno de los grupos que se están disputando el territorio. Todos estos temas los encuentras en videos que están en la lista de reproducción Noticias de Michoacán. Te dejo también el link en la descripción. Ahora bien, ayer martes 21 de junio, el municipio de Aguililla cumplió 145 años de haber sido fundado. Hoy
el miércoles 22 de junio, el municipio de Tepalcatepec cumple también 145 años de fundación. Y por primera vez en mucho tiempo trascienden estas imágenes en paz, las que estás viendo en pantalla. En Aguililla, ayer hubo un desfile militar con elementos de la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán, con la presencia no nada más de elementos del ejército, sino de servidores públicos municipales y estatales. Y hoy ocurre lo mismo en Tepalcatepec, todo ante la presencia de habitantes de todas las edades. Es increíble que una ceremonia en un ambiente de tranquilidad, lejos de ser un episodio cotidiano de todos los días, hoy sea la noticia. Esperemos que lo visto en estos 2 días perdure muchos días más. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.